Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Les habla Sebastián Pimentel, coordinador general de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco sus presencias para esta velada tan especial. También quiero agradecer al Centro Cultural que nos permite tener este espacio. Les comento que esta charla magistral sobre la historia del cine finlandés se hace en el marco del Festival de Cine Europeo de Lima, organizado por la Filmoteca PUC y la Unión Europea. Para mí es un enorme placer presentarles a Claudio Cordero. Él es director de cine, crítico de cine, investigador, docente, sobre todo un gran amigo mío. Llegó la hora en que vamos a ver este enorme esfuerzo, el producto de un enorme esfuerzo de investigación que ha hecho Claudio en las últimas semanas para contarles la historia del cine finlandés a través de 10 películas. Vamos a ver también los fragmentos de las películas que van a ilustrar la explicación de Claudio. Por favor, les pido un aplauso para Claudio. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Como dijo Sebastián, esto se está haciendo en el marco, ¿no?, del Festival de Cine Europeo, donde Finlandia es el país invitado y se ha programado incluso un ciclo de clásicos del cine finlandés. Así que muchas de las películas que están en ese ciclo yo también las voy a comentar ahora, ¿no?, en esta conferencia. Bueno, me voy a apoyar también en un PPT. Sí. Y vamos a ver también fragmentos de varias películas finlandesas. Está hablando de la historia del cine finlandés, pero les adelanto que no estamos hablando de toda la historia del cine finlandés. No estamos dejando a un lado, hemos hecho un recorte. El cine mudo no está incluido, es desde la era sonora, los años 30, y llega hasta los años 70, hasta la década de los 70, porque de allí viene una generación donde en los 80, que ya quizás lo conocemos mucho mejor, ¿no?, sobre todo a los hermanos Kaurismäki y a Pirjo Honkasalo, que incluso está aquí en Niva, es invitada del festival, que son cineastas que aparecen en la década de los 80. Bueno, y de lo que se trata no solamente es de dar datos, información, sino también un poco de reflexionar qué tipo de similitudes también podemos encontrar con la evolución del cine finlandés con a lo mejor nuestra propia cinematografía, ¿no? Es verdad, son realidades aparentemente muy lejanas, muy distintas, pero sorprendentemente hay cosas que vamos a encontrar algunos puntos de contacto, ¿no?, entre Finlandia y Perú, ¿no? Finlandia es un país, por cierto, pequeño en relación al Perú, es como del tamaño de Loreto, y en Lima viven muchas más personas que en todo Finlandia también, ¿no? Un poco para poner un contexto. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos de cine de Finlandia, yo creo que acá casi todos, ¿cuál es el referente? Inmediatamente, ¿en qué director pensamos todos? Aki Kaurismäki, ¿no? Ustedes lo acaban de ver, Duja. Muchos de ustedes han disfrutado esta película hace un rato. Pero sí, Aki Kaurismäki es el gran nombre, ¿no?, del cine, el gran autor del cine finlandés contemporáneo, ¿no? Y lo es desde la década de los 80 hasta hoy, ¿no? Pero no quisiera, es a propósito, ¿no?, es deliberado de que no estamos hablando hoy de Aki Kaurismäki, porque ya es conocido, ¿no? Ya es conocido. Pero sí, al igual que ustedes, mis recuerdos cinéfilos, mi relación con el cine finlandés también empieza con Aki Kaurismäki, ¿no? Con las películas por ejemplo, De vuelta todo un asesino, eh, o Sombras de Paraíso, Ariel, ¿no?, que son como sus grandes películas de la década de los 80 y 90. Y también hay otras películas finlandesas de los últimos años de este siglo destacadísimas, ¿no? El cine finlandés tiene presencia constante en festivales de cine,
en los más grandes de Europa. Eh, Incluso algunas películas finlandesas han llegado al Perú comercialmente, muy pocas, pero algunas han llegado, que son las películas de terror, más que nada, porque ya saben de que el cine de fantasía, el cine de género, siempre tiene esa posibilidad de llegar a un mercado como el nuestro, ¿no? Donde no es muy abierto, no es muy pluralista a recibir en su cartelera, en sus cines, películas de cine europeo, ¿no? Pero sí, han llegado algunas películas finlandesas por ese camino, ¿no? Por el cine de terror y fantasía. Em, ya volviendo ya a la historia del cine finlandés, no quería dejar de mencionar a un destacadísimo cineasta, crítico, historiador finlandés, eh, que se llamó Peter Bombach. Y Peter Bombach eh, ha sido muy importante para mí para preparar esta conferencia, ¿no? Ha sido la más importante fuente de consulta, porque es la persona que más ha escrito quizás sobre cine finlandés y es el más importante promotor del cine finlandés en Occidente, ¿no? Entonces, aparte de ser cineasta, aparte de tener un festival de cine histórico en Finlandia, bueno, aquí lo que están viendo son em, afiches de películas finlandesas que, que han tenido cierto eh, exposición internacional, que he podido ver. Más o menos, este es el cine finlandés que yo conozco, ¿no? Que he visto en los últimos años, ¿no? Este es la de Pirjo Honkasalo, que está aquí también en el festival. Siguiente diapositiva. Estas son las películas también del cine finlandés de los cineastas, ¿no? Que hoy en día más representan al país en festivales internacionales, ¿no? Aquí son prácticamente desconocidos, con excepción de algunos festivales alternativos, pero el cine finlandés, más allá de Kaurismäki, goza de muy buena salud, ¿no? Y hay muchas películas importantes. Personalmente, creo que una de las que más me ha gustado de los últimos años es esta de acá, ¿no? Compartimento número 6 de Juho Kousmanen. Me parece una excelente película. Una película que además ocurre buena parte en Rusia, ¿no? Que es el país vecino y que tiene una gran influencia también en la cultura finlandesa. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, esas son las películas de terror que le estaba contando del cine finlandés, que por aquí algunas han llegado. Entonces, hay una industria importante, ¿no? De cine finlandés, que hace cine de autor, cine de género. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, está Peter Bombach, que también le estaba mencionando, este gran investigador, historiador del cine finlandés, que ha hecho también varios documentales sobre la historia del cine finlandés, libros importantísimos. También ha sido como el mentor de Aki Kaurismäki. Entonces, eh, no podía dejar de mencionarlo, ¿no? En esta conferencia, a este gran personaje histórico, este gran promotor del cine finlandés y que, como he dicho, buena parte de sus conocimientos me han servido, ¿no? He basado también parte de esta conferencia en los conocimientos de Peter Bombach. Siguiente diapositiva. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos en 10 cineastas, 10 grandes históricos del cine finlandés, avanzando cronológicamente, desde los años 30 hasta los años 70. El primero es este señor Valentín Bala, eh, que él representa o representó el- la primera era de oro, ¿no? Del cine finlandés, el primer momento donde Finlandia se empieza a hacer cine bajo un modelo de estudio con sets, con actores conocidos, ¿no? Entonces, en ese sistema donde además se hacen películas, eh, comedias, se hacen musicales, se hace mucho melodrama, siguiendo un poco el modelo de producción de Hollywood. Valentín Bala es el cineasta más importante, más destacado, muy prolífico también. Hizo muchas películas eh, de calidad, ¿no? Y de la que yo voy a destacar es esta de aquí, que se llama Mujeres, de Miskaburi.
del año 38. Eh, es es un melodrama que también es una historia de amor loco, ¿no? Es una historia de amor totalmente eh, eh, amoral, una historia de infidelidad, algo que quizás en Hollywood de ese tiempo no se hubiera podido hacer de esta manera, ¿no? Ustedes saben de que en Hollywood había un código de producción, de censura, donde se castigaba a ¿no? A las personas que transgredían las buenas normas, la moral. En cambio, en este drama de Bala, los amantes son totalmente, gozan de nuestras simpatías, y Bala está totalmente con ellos, ¿no? Es también uno de los primeros grandes ejemplos de una línea de cine, de películas finlandesas que que tienen un ambiente rural, ¿no? Ocurre en la provincia, ocurre son dos profesores de escuela del campo, ¿no? Y esos escenarios, esos ambientes, ¿no? Donde uno está en muy contacto cercano con la naturaleza, eh, es algo constante que vamos a ver que una y otra vez aparece en el cine de Finlandia, ¿no? Y no debe sorprendernos, ¿no? En esa época todavía Finlandia era sobre todo un país eh, rural, ¿no? Todavía no se había empezado la gran urbanización del país. Entonces, me gustaría, para que esto no suene tan abstracto, compartirles un breve fragmento de la película Women of Niskaburi. Eh, por cierto, las escenas que he seleccionado, los clips, eh, mayormente no tienen diálogos. Y si los tienen, igual se ha hecho una selección para que se pueda más o menos entender lo que está pasando sin escenar en texto, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver esta escena. Ocurre en una reunión donde está todo el pueblo reunido para un gran baile. Hay una profesora joven, la nueva profesora que ha llegado al pueblo y que ha capturado la atención y la imaginación de nuestro protagonista, ¿no? Que es un hombre casado, con hijos, pero que no puede evitar entregarse a esta pasión desbordada que siente, ¿no? Así que, vamos. Kapeloimista se Simolan tanssiminen on. Leikittaa sattuntaakin Hämeen miehen tanssia. Jumala, tyttö! Mitä te sanoitte, agronomi? Joutava likka. Kevyt kuin höyhen. Aarne on aina niin villi. No, Pilmannit, miksi ette soita? Bien, como podrán deducir, la señora es la madre, ¿no? del protagonista, ¿no? Y es un personaje femenino fantástico, ¿no? Es
la autoridad, es la matriarca, es la que sabe todos los secretos, sabe perfectamente todo lo que pasa, pero siempre sabe cómo mover los hilos, ¿no? Muy silenciosamente para mantener ¿no? las cosas en orden, ¿no? Es una figura muy manipuladora también. Vamos a... Ahora, bueno, ese era Valentín Bala, y ahora vamos a otro cineasta, siguiente. Ahí está, Mirki Tapio Vara. Como pueden ver, falleció bastante joven, ¿no? Falleció muy joven. Él es Peter Bombach, dice que es como la gran tragedia del cine finlandés es haberlo perdido tan pronto a Mirki Tapio-Vara. Es considerado como el primer modernista del cine finlandés, es decir, es un cineasta que estaba muy atento y absorbía el cine que se estaba produciendo en ese momento en Francia o en Alemania. Sobre todo por ahí se mencionan las influencias de Fritz Lang o también las influencias de Jean Vigo. Bueno, entonces es como la gran promesa del cine finlandés que no se pudo terminar ¿no? de desarrollar. Falleció en la guerra, ¿no? En la guerra contra los rusos, en esa primera etapa de la guerra en el frente finlandés. Y hizo muy pocas películas, como se podrán imaginar, pero cada una de ellas es muy especial, ¿no? Y tiene un lugar importante en la historia del cine finlandés. Juha, ¿no? Juha Kaurismäki hizo esta versión que ustedes acaban de ver como un homenaje explícito a Tapio-Vara, ¿no? O sea, sí es así de respetado, de admirado, ¿no? Esta es la primera versión de Juha, porque existen tres, ¿no? Luego en los años 50 se hizo una versión a colores y luego aquí Kaurismäki hizo la que acaban de ver, ¿no? Entonces, estas son consideradas joyas, obras maestras del cine finlandés de los años 30 y la que justamente se ha programado aquí en la Filmoteca, en este ciclo de clásicos, ha sido la que debe ser su película más célebre, ¿no? Que es La muerte robada. Es como una película de espías, es como una película de los rebeldes, ¿no? Que necesitan traficar armas para luchar contra el sistema, contra las fuerzas opresoras. Pero también es una gran historia de amor y tiene un estilo también muy expresionista que no tiene comparación en el cine finlandés de su época, ¿no? Entonces, por todo eso, La muerte robada, que además cuenta una historia que ocurre en la época de más o menos de la guerra civil que hubo en Finlandia en 1917, 1918, es un clásico absoluto. Y por último, bueno, la última película que hizo Tapio-Vara al mismo año de su muerte, One Last Fate. Entonces él queda, ¿no? como esta promesa tristemente cortada, ¿no? Muy demasiado pronto, ¿no? Pero él es muy admirado hasta el día de hoy por los cineastas finlandeses que más iconoclastas, ¿no? Los que desean siempre contar las historias más originales y utilizar un lenguaje de cine mucho más moderno, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es todo un personaje, ¿no? Este es todo un héroe, ¿no? Del cine finlandés, Teuvo Tullio. Teuvo Tullio, que ha sido llamado el gran maestro del melodrama finlandés, ¿no? Y que dicen que a su lado las películas de Douglas Sirk parecen que fueran hechas por Robert Bresson, ¿no? Porque su estilo es totalmente exuberante y no tiene ningún tipo de compostura, es excesivo y barroco, ¿no? Y delirante, ¿no? Son melodramas totalmente que viven en el exceso, ¿no? Y es también admiradísimo por las generaciones de cineastas finlandeses posteriores, sobre todo
Aki Kaurismäki lo tiene como su director finlandés favorito, ¿no? Es el que, y él mismo ha organizado retrospectivas de Teuvo Tullio fuera de Finlandia. Y así es como se ha hecho más conocido Teuvo Tullio. Pero Teuvo Tullio también tiene esta aura del artista maldito, incomprendido, porque eh, pese a que en un momento de su carrera fue muy exitoso y muy popular, por ejemplo, la canción de la Flor Escarlata me están dando aquí también, en este ciclo, que es la primera película de él que se conserva todavía hasta hoy. Y, esas películas, The Way You Wanted Me y Cross of Love, fueron muy exitosas en Finlandia y también se llegaron a ver en Suecia y otros países vecinos. Pero luego sucede, ya en los años 50 y 60, decayó, sobre todo ya no era muy, eh, como quizás les parecía mucho como anticuado, como que no estaba al día con los cambios, con las transformaciones que estaban ocurriendo y quedó totalmente como olvidado, ¿no? Y, y es así que Teuvo Tulio prácticamente es retirado del cine, siendo todavía bastante joven, ¿no? De sus 40 y tantos años, prácticamente se acaba la carrera de Teuvo Tulio como director, ¿no? Porque si ven, pues él hace sus más grandes clásicos, ¿no? Cuando tiene poco más de 30 años, ¿no? Bastante joven. Él también fue actor, eh, era como una especie de Rodolfo Valentino finlandés, ¿no? Y trabajó mucho con Valentín Bala, que era como su amigo más íntimo y fue como un mentor también para él, ¿no? Y luego ya tomaron caminos separados. Entonces es un gigante, ¿no? Del cine finlandés y quiero mostrarles un fragmento de una película que es realmente increíble, impresionante, que se llama La Cruz del Amor. Solamente le voy a decir que trata sobre es un melodrama de estos de esta mujer buena de la mala vida, ¿no? Una chica del campo que cae en desgracia, ¿no? A base de engaños es llevada a la ciudad, donde este hombre la abandona y por supuesto toma el mal camino, ¿no? Vamos a ver una escena. Gracias. Bueno, sí, es un drama pasional bastante cargado. eh,
De hecho, esta actriz, que es la protagonista, es la actriz fetiche favorita de Ted Tulio. Hizo muchas películas con ella. Y es también guionista de varias de estas películas. Entonces también habría que destacar estas mujeres, ¿no? También cineastas de Finlandia. Y también hemos mencionado la influencia que ha tenido Rusia y Suecia, países vecinos de Finlandia y mucho más grandes, ¿no? Y también, por ejemplo, Cross of Love es una de las tantas películas que se hacían en dos versiones, ¿no? Se hacían en dos idiomas en simultáneo. Se filmaba en finlandés y se filmaba también en sueco, ¿no? Teuvo Tulio. Tiene también, yo creo que también Kaurismäki siente una gran afinidad por su cine, por sus personajes también, porque tiene también una gran empatía y un gran amor por estas personas que están como al margen de la sociedad, de la ley, por estos desamparados, desposeídos, ¿no? Teuvo Tulio no lo juzga, ¿no? No hace un juicio moral, no la condena, al contrario, pese a que todos los personajes a su alrededor de esta chica la condenan, ¿no? La película está siempre de su lado. Siguiente diapositiva. Eric Blomberg. Eric Blomberg pasará a la historia por dos razones. Uno, por ser uno de los grandes directores de fotografía que ha tenido el cine clásico finlandés. De hecho, Bombach dice que es prácticamente el creador de una imagen de Finlandia a través del cine. Y trabajó pues en las películas de Tapio Bará, en las primeras películas de Teuvo Tulio. Entonces es alguien que está siempre presente, ¿no? En muchos de los hitos del cine finlandés. Pero él también dirigió al menos una película icónica, ¿no? Una película que es un clásico absoluto. De hecho, es, este, es la única película finlandesa que ha ganado el Globo de Oro. No sé si eso valga mucho, pero es un dato curioso. Deja ser curioso, ¿no? De un cine tan poco conocido internacionalmente, sobre todo en 1952, ¿no? Pero tuvo esa difusión, logró tener ese impacto con esta maravillosa película que es El Reno Blanco, que también la están pasando por estos días aquí. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verla, pero se la recomiendo mucho. Tiene otras películas, por supuesto, no tiene muchas películas como director, pero esta al menos, El Reno Blanco, es un clásico absoluto, ¿no? Y todos lo reconocen. No hay nadie que la cuestione, ¿no? Tiene que ver con la cultura de los Sami, de estos comunidades indígenas que hay al norte de Finlandia. Hay un contacto pues muy estrecho también con la naturaleza, pero no es ningún documental ni nada por el estilo. En realidad es como, puede ser considerado como un antecedente del folk horror, de estas películas es una película de cine fantástico, ¿no? Y que tiene que ver también mucho con la brujería, con esta mujer tan enamorada de su hombre, ¿no? Que está dispuesta a todo con tal de retenerlo a su lado, ¿no? Entonces mezcla mitología, folclore popular. A mí personalmente, cuando la vi, me recordó mucho a Cuculi, de la película peruana de la Escuela del Cusco, ¿no? Porque, ¿no se acuerdan que también hay esta cuestión de transformarse en animales también? Aquí también hay eso, ¿no? En El Reno Blanco. Eh, Ojalá que la puedan ver. Y esta sí es una escena un poco más larga porque es una gran secuencia, así que no podía cortarla. Vamos a verlo.
Ensimmäinen elollinen olento. Bien, pero la actriz era la esposa también del director de Lomber y también trabajaron con Tapio Vara en su última película, la completaron cuando falleció Tapio Vara.
Entonces ha sido una gran también colaboración ¿no? El Reno Blanco. Siguiente diapositiva, por favor. Edwin Laime, este cineasta representa como el cine industrial oficial, es como su más grande representante del cine finlandés de estudio, de películas patrióticas, películas grandes, de temas importantes, ¿no? Creo que fue Aki Kaurismäki que dijo, ¿no? En Finlandia tenemos dos presidentes, ¿no? El presidente de Finlandia y Edwin Lai, ¿no? Entonces es como una figura muy, muy respetada, ¿no? Y su cine también son más que nada reconstrucciones de época, dramas históricos. Al menos Here Beneath the North Star es también como una de las películas finlandesas también más conocidas, pero sin duda es El Soldado Desconocido, la película más famosa, quizás de toda la historia del cine finlandés, ¿no? Es una película bélica que dura 3 horas, es una película, es un gran esfuerzo de producción, ¿no? Realmente no sé si la han podido ver porque también le están dando por estas fechas aquí. Y, y bueno, es la demostración, ¿no? del profesionalismo, ¿no? Del profesionalismo que habían alcanzado los finlandeses para ese momento, ¿no? Es una película que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los soldados finlandeses en frente de batalla, ¿no? Y es una película que es toda una tradición verla en Finlandia, ¿no? Se pasa todos los años en la televisión, o sea, todos los finlandeses rinden pleitesía al soldado desconocido, ¿no? De hecho, se han realizado hasta 3 versiones de esta misma película, del soldado desconocido. Pero esta sigue siendo la más famosa de todas. Siguiente. Perdón, vamos a ver una escena del soldado desconocido. Se on vasemmalla. Sydän on vasemmalla puolella.
uno de los grandes clásicos del cine de Finlandia, película que es como casi como lectura obligatoria del colegio, ¿no? Es una patriótica y de gran espectáculo también. Siguiente, por favor. Bueno, él es Matti Kasila, que es uno de los cineastas pues, más versátiles del cine finlandés del periodo de oro tardío, ¿no? Ya es un cineasta que empieza en los años 50 y hace una de sus películas más importantes también en la década de los 60, que es un momento de transición, porque también el modelo industrial del cine finlandés, como en todo el mundo, empieza a entrar en crisis, ¿no? También porque el cine pierde público, la televisión cambia las reglas del juego, ¿no? Y también en Finlandia no va a ser la excepción. En Finlandia también ese cine de estudios, de los grandes estudios, también se va a terminar. Pero él es como como el último aliento, ¿no? De ese cine industrial. Es un cineasta conocido por su versatilidad, por su inteligencia, por su habilidad, ¿no? Para contar películas como de género. Por ejemplo, bueno, The Harvest Moon fue la primera película finlandesa que estuvo compitiendo en el Festival de Cannes, y Inspector Palmus Error es, es una película que suele aparecer en las encuestas de la mejor película finlandesa de la historia como quizás la número uno. O sea, es así su reputación es muy grande, ¿no? Es una película de misterio, ¿no? De intriga, de quién fue el que mató, quién fue el asesino, ¿no? Que puede sonar algo muy trillado, muy genérico, pero Casila, que eso está muy inteligente, logra darle brillo, energía y agudeza también, y algunos toques incluso de crítica social, ¿no? Así que es una película de lo más interesante. Y tiene mucho humor también, ¿no? Tiene mucho humor negro, macabro, ¿no? Y eso también es algo que son virtudes que se repiten en esta joya del año 61 que se llama The Scarlet Dog, la paloma escarlata, que también la están pasando aquí en el festival. Eh, es una película muy especial. Eh, es como un otro drama pasional, pero de obsesión y celos. Un hombre casado que descubre que su esposa tiene un amante, ¿no? Y eso lo lleva, ¿no? A un recorrido tortuoso, a un viaje desesperado, angustiante, ¿no? Por su subconsciente, ¿no? Y es una película que a mí me hizo acordar por momentos a Ojos Bien Cerrados de Kubrick, ¿no? Esto de que el marido descubre una faceta que no conocía de su mujer y eso lo trastorna, ¿no? De una manera casi irreparable, ¿no? Por ahí también Sebastián te hizo recordar a él, de Buñuel, pero mira esos referentes, ¿no? Buñuel, Kubrick, dos películas que son también como viajes por el subconsciente, muy oníricas, y así también es The Scarlet Dog, ¿no? Es una película que tiene elementos de melodrama, de drama pasional, y también de mucho humor negro, y algunos, incluso por momentos, humor cruel, ¿no? También me hizo acordar a cosas, a las películas por ahí de Fritz Lang, como algunos de sus ejercicios de cine negro, ¿no? Como La Mejor del Cuadro, o Calle Escarlata, ¿no? Así que si quieren hacer como algún día una selección de películas sobre, ¿no? Personajes masculinos así profundamente perturbados, ¿no? Obsesivos, esta yo creo que debería entrar. Vamos a ver un fragmento de Scarlet Dope. El marido está interpretado por un gran actor finés, Teuvo Palo, que además lo vimos en la primer clip, ¿no? De la película esta de Bala, en la que sale bailando. Bueno, ya acá han pasado como
más de 20 años, no es un actor maduro, mayor, pero es la gran estrella del cine finlandés clásico. Este fue su último papel. Vaikka ensin kielsitkin sen. En olisi koskaan saanut tavata sinua. Rakas. Kun meillä olisi paikka, mihin mennä. Eihän meitä täällä kukaan näe. Mennään. ¿Qué la estética? Bueno, hasta aquí son los años, estamos entrando a la década de los 60. Todavía es como como dije, ¿no? Es el último suspiro de un cine finlandés industrial, ¿no? Con un modelo de películas pensado pues en el gran público. Siguiente diapositiva. Pero pues los 60 también es una década de grandes cambios, de radicales transformaciones. Y, y también se da en Finlandia como una especie de nueva ola, ¿no? Como había pasado en Francia, como pasó en Alemania, como pasó en Inglaterra, Checoslovaquia también. Y Finlandia también. Apareció una nueva generación de cineastas. Antes de ellos, los cineastas pues eran formados en el campo, ¿no? Dentro del sistema industrial, dentro de los estudios, ¿no? Hacían toda una carrera, empezando cargando equipos, cámara, ¿no? Y así formaban su pericia, ¿no? Pero ya estos cineastas de esta nueva generación tienen una formación mucho más académica. Todavía no hay estudios de cine, o sea, todavía no tienen la posibilidad de estudiar cine en una universidad, porque no existía todavía eso en Finlandia, ¿no? Pero sí son personas que tienen una formación académica humanista, ¿no? Y también cinéfila muy fuerte, ¿no? Porque también son producto de la cultura de las revistas de cine y de los cineclubes, ¿no? Y por supuesto están muy atentos a lo que se viene haciendo en los países europeos cercanos, ¿no? Risto Harva es
muy importante, muy destacado en esta generación. Eh, Acá vemos también pues es interesante, ¿no? Ver, hay un cambio también en algunas de sus películas, en muchas de sus películas, se empieza a enfocar, a centrar la atención en la clase trabajadora, ¿no? Que es algo que no se había visto mucho en el cine anterior, ¿no? De Finlandia, ¿no? En la clase obrera. De hecho, esta película, El diario de un trabajador, del año 67, que tiene muchos puntos en común sobre todo a mí me recuerdan mucho las películas de la nueva ola checa. eh, es, es la historia de un matrimonio nuevo, un matrimonio joven, que recién empieza, ¿no? Pero que está marcado por las diferencias sociales, ¿no? Él es un hombre, es un obrero, ¿no? Ella viene de una familia burguesa, ¿no? La película pues muestra cómo, de una manera, con una mirada bastante, totalmente alejada del melodrama, eh, es casi como un estudio sociológico de ese momento, ¿no? De ese momento histórico también en Finlandia, ¿no? Donde el país está cambiando, se está urbanizando y también es una época pues donde va a estar muy marcado también por el debate y la lucha política, ¿no? Entonces también El Diario del Trabajador es una película que tiene eh, muchos sentimientos se identifica mucho con la frustración, con la cólera de su protagonista, ¿no? Eh, este hombre del proletariado, ¿no? Y bueno, estas son otras películas de Risto Harva. Eh, Esta es una película, esa que se llama Un tiempo de rosas. Es una película de ciencia ficción. Ocurre en el año, creo que 2025, creo. Y es como una especie de cruce entre Alphaville de Godard y Vértigo de Hitchcock. Eh, es una película muy original y también fascinante. Eh, bueno, lamentablemente Risto Harva fallece el mismo año que estrena su última película, ¿no? El año de la liebre. Muere en un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, justo regresando de la presentación de la película, ¿no? Y también para Bombach, nuevamente remitiéndome a esta fuente tan creíble, ¿no? También es como otra tragedia, ¿no? Para el cine finlandés también perder a Risto Harva justo cuando estaba entrando quizás a su etapa de mayor madurez, ¿no? Vamos a ver eh, una escena de El diario de un trabajador. Van a ver inmediatamente ya un cambio, ¿no? Una diferencia sustancial con cómo está filmada, cómo está editada respecto a lo que hemos visto anterior, ¿no? Ya no es un cine clásico.
Sairaalassa Juhani sai tietää, että lapsi oli ollut jo muutaman päivän kuolleena kohdussa. Napanuora oli kiertynyt sikiön ympärille. Ok, otro exponente de este nuevo cine finlandés de los años 60, Erkko Kivikoski. También, ¿no? Es un cine que empieza a mirar hacia los jóvenes también, ¿no? Que antes no habían sido tan interesantes para el cine finlandés. Problemas de jóvenes, el universo de los jóvenes, pero de siempre una mirada crítica hacia los adultos, hacia la autoridad, hacia las instituciones. Por ejemplo, bueno, esta película Hot Cat, ¿no? En el año 68, es como un clásico de culto del cine finés, y se siente una propuesta cinematográfica pues mucho más cercana a estos llamados nuevos cines, ¿no? Las nuevas olas, con un estilo también más cercano al documental, un cine directo, con mayor improvisación, pero también en esta historia de una maestra joven que no está conforme con el sistema, con las autoridades del colegio. También hay una historia de existencial, que recuerda un poco quizás puede ser quizás una influencia tipo el cine de Bergman, ¿no? Por los silencios de comunicación, ¿no? Y esta también dificultad también de entablar relaciones significativas con los demás, ¿no? Esta otra película de Kivikoski que se llama Un tiro en la fábrica fue muy polémica. Ya estamos hablando de los años 70. En Finlandia los cines la boicotearon, ¿no? Porque es una película de un contenido político bastante controvertido, ¿no? Entonces es un tiempo donde ya vemos cineastas también más comprometidos, ¿no? Activistas que hacen un cine político. Entonces vemos un gran cambio, ¿no? Vemos una evolución en el cine finlandés que se está renovando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Mikko Niskanen es uno de los grandes también del cine finlandés. Director, actor, también formado en Rusia. Es un personaje muy interesante porque es alguien que vino se puede decir como de abajo, ¿no? Es una persona que tiene orígenes muy humildes. Nació en una de las zonas más pobres, abandonadas y difíciles de Finlandia. Y eso, esas vivencias, esas experiencias, las volcó en su cine. The Boys, Under Your Skin son películas muy exitosas en Finlandia, tuvieron mucho impacto, fueron muy respetadas, pero la que ha quedado como su obra cumbre es Eight Deadly Shots, que él mismo protagoniza. En realidad fue una producción hecha para la televisión, porque ya estamos viendo también es un tiempo donde la televisión también empieza a entrar muy fuerte en la producción, ¿no? Pero realmente qué lujo, ¿no? De la televisión finlandesa haberse atrevido a producir esta miniserie de 4 capítulos, que también tuvo un estreno comercial en cines, en una versión reducida. Entonces ustedes ven Eight Deadly Shots completa, es como una maratón de más de 5 horas, y es un tour de force, ¿no? De Niskanen, que además hace el papel principal,
y, y que, como le digo, aquí se inspira en un hecho real, algo que pasó realmente y que fue como noticia en los diarios, en las páginas de los policiales, un, un crimen aparentemente absurdo, ¿no? Cometido por un campesino a unos policías. eh, pero la película no es para nada un policial, ¿no? No es una película de ese tipo, ¿no? Según Kaurismäki, es la única verdadera tragedia finlandesa que ha dado el cine, ¿no? Es una película eh, realmente tremenda, ¿no? Sobre lo que es la vida en el campo, ¿no? Toda la película ocurre en esta granja donde Miss Kamen vive con su familia y, y vemos pues a veces de una manera como mecánica y repetitiva cómo es la vida en la granja, ¿no? Cómo es la vida en el campo, ¿no? Con mucho realismo eh, y, y también la sensación eh, de injusticia, de olvido, ¿no? Y también de maltrato también que viven los campesinos. Nada está puesto de una manera anfletaria, ¿no? Pero sí que hace sentir realmente eh, que es una vida muy dura, ¿no? Que es una vida y donde el gobierno, donde las autoridades parecen querer conspirar para hacer más infeliz la vida de esta gente, ¿no? Y, y bueno, y el personaje principal, que tiene su familia, empieza a producir su propio alcohol, ¿no? Un tipo de cognac artesanal, ¿no? Que hay muchas tomas donde vemos que están preparando este alcohol que está como prohibido y por cierto, ¿no? Es una historia de alcoholismo, ¿no? Es una película sobre uno podría decir felizmente, ¿no? No es una película moralizante, ¿no? Podría creerse eso, pero es una película eh, muy naturalista, ¿no? O sea, realmente te lleva al lugar, ¿no? Te mete ahí, eh, bueno, son 5 horas también, donde sientes, pues realmente te adaptas, ¿no? Al ritmo de la vida que hay ahí en el campo, ¿no? Y, este, y el alcohol, ¿no? Es solamente una especie pues, de refugio, ¿no? Para tratar de sobrellevar las inclemencias del tiempo, el frío, la pobreza, ¿no? La soledad. Eh, es una película muy triste, realmente, eh, y es también muy personal, ¿no? De hecho, Miss Kamen eh, introduce, antes de empezar cada episodio, él firma un texto donde, ¿no? Declara de que él ha vivido cosas así, ¿no? Y de que él conoce en carne propia cómo es esta vida que él está retratando en la película. Y de hecho, eh, luego de esta película, desgraciadamente no volvió a alcanzar las mismas alturas y también sus problemas también de salud y sus problemas también de alcohol, también de hecho tengo entendido que incluso en varias escenas de la película donde él está alcoholizado, también creo que parece que también lo está realmente, ¿no? Entonces es una película que, bueno, que Aki Kaurismäki adora, ¿no? Peter von Bach también son las dos personas que más han hecho campaña internacional para que se vea, para que sea conocida en todo el mundo. Y, y nuevamente, ¿no? También son esos personajes. Aparentemente es un cine muy distinto al de Kaurismäki, ¿no? Kaurismäki es un cineasta tan estilizado y minimalista. eh, pero así no es Niskanen, ¿no? Niskanen, pero tiene en común hay eh, esta empatía, esta proximidad, esta cercanía a unos personajes, pues, que han sido como olvidados, ¿no?
por la sociedad, ¿no? Entonces, eh, bueno, Niskanen también admiraba mucho a Kaurismäki, ¿no? Pero decía, yo nunca se me ocurría hacer las películas que hace él, ¿no? Es, es increíblemente talentoso, pero no se me ocurría hacer ese tipo de películas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo es Eight Deadly Shots. Es una escena de estas que hay muchas en la película, en verdad hay muchas, en donde están haciendo simplemente lo que se hace en el campo, ¿no? La familia, con los animales, con la naturaleza. Aparentemente no está pasando nada muy dramático, ¿no? Pero eh, creo que sí se puede llevar una buena impresión de cómo es pasar el tiempo y perderse, ¿no? En esta película tan extraordinaria, ¿no? Vamos a verlo.
Seguramente para esta película podría haber escogido algunas escenas más dramáticas, donde pasan cosas más tremendas, ¿no? De peleas, discusiones, que las hay, pero preferí una escena como esta, ¿no? Donde hay como más, como cierta apariencia de equilibrio, de paz, de tranquilidad, porque es de esas películas que tú sabes que esos momentos como tranquilos o hasta pueden parecer como hasta de paz, de felicidad, son fugaces, ¿no? Después van a pasar cosas muy trágicas, ¿no? Y por eso uno las atesora más todavía, ¿no? Por cierto, Miss Cannon hizo esta película en su propio pueblo, ¿no? Regresó a su pueblo en su infancia, ¿no? Porque es así de personal, ¿no? Y la hizo ahí. Bien, siguiente director, con él ya terminamos. Ronnie Molver. Bueno, con Miss Cannon estamos en un momento pues donde vemos películas, vamos a ver películas que tienen una línea más como con un regreso al campo, a retratar la vida rural, de una manera muy como naturalista, eh, a los campesinos, ¿no? Yo creo que incluso acá en Perú en un tiempo hubo un llamado como cine campesino, y creo que fue más o menos un poco después, ¿no? De esto, pero algo, hay unas afinidades, ¿no? Por este periodo, por este momento, este cineasta, Molver, tenía, ese es su enfoque, en realidad, para todo su cine, ¿no? Eso sí, no está totalmente ajeno a estetizar, a romantizar o a estilizar nada, ¿no? Es muy, eh, es muy cercano, muy directo en su registro también de la vida del campo, también, ¿no? Esta película, su película más célebre y también una cumbre del cine finés, The Earth is a Sinful Soul, también es una película que se siente por momentos como un documental, y de hecho también eso también pasaba en Eight Deadly Shots. Muchos de los actores no son profesionales, son campesinos, son gente del campo, ¿no? Y están simplemente haciendo lo que quizás suelen hacer en un día más, ¿no? Eh, por supuesto hay una historia, hay un argumento dramático, pero el tratamiento es también alejado de cualquier tipo de melodrama. Es la historia de una joven, de una chica que está explorando su cuerpo, su sexualidad, en un ambiente pues donde la vida también es bastante dura, la lucha por sobrevivir en medio de una naturaleza hostil, ¿no? Y también hay eh, muchos como restricciones de la sociedad, de los adultos, que también no, no le permiten tampoco hacer todo lo que quisiera, ¿no? Le recortan pues también sus libertades, ¿no? Bueno, este cineasta
Raúl Volver, todos estos cineastas son históricos, ya fallecieron, ¿no? Ya no hemos llegado a los 80 porque todavía están haciendo cine Kaurismäki y Pirjo Joncosalos, o sea, fíjate ya, ¿no? Volver también hizo esta versión, la segunda versión del Soldado Desconocido, y ahí también aplicó su estilo, ¿no? Los críticos se refieren a esta versión como casi la antítesis de la versión de los años 50 del Soldado Desconocido, ¿no? Donde una era una película como patriótica, de acción, ¿no? Esta se siente como una película más áspera, más sucia, más todo se siente pues más real, ¿no? Y bueno, es también un clásico del cine finlandés. De muchos de estos cineastas han hecho también documentales. Hay un documental reciente sobre Raúl Volver. Vamos a ver un fragmento de The Earth is a Sinful Zone. Esta es la única película color también que tenemos aquí. Y un dato interesante es que la fotografía de esta película la hizo Pirjo Honkasalo, ¿no? Que es invitada este año también del festival. Sillä tuntuu, kun lapsi potkaisee kovemmasti. Usko. Etpä usko. Uskon. Tule kotiin.
Muistatko se kuuli hukkumaan? Bueno, bueno, ¿qué me llevo de Finlandia, ¿no? Después de haber visto todas estas películas, siguiente, ya hemos llegado al final. Sí. ¿Cuál? La presentación de Kaurismäki, Mika, que es una presentación de fotografías de sus películas de Kaurismäki. Ah, aquí, claro, no hay problema. Claro, por favor, ¿podemos ver el inicio de las diapositivas? Bueno, los invito a seguir Un Mundo Cinéfilo, que es una cuenta que he creado para hablar justamente de cine de todo el mundo. Y bueno, ha sido un gran viaje, de verdad. Yo no conocía casi nada de Finlandia hasta que me puse a ver estas películas. Y sí, me queda totalmente la imagen. Recuerdo que, bueno, Emilio Bustamante, que está aquí, hace años escribió un ensayo sobre las películas de Kaurismäki y decía algo así como el país más deprimente del mundo, el país más feo del mundo, ¿no? Algo así se refería por cómo lo mostraba Aki Kaurismäki, ¿no? Después de ver las películas, no deja de ser cierto un poco lo que es. O sea, sí es una vida, sin duda, ¿no? O sea, muchas de estas películas están marcadas por esa dureza, por esa... hay un carácter nacional casi forjado por las condiciones de vida extremas en muchos casos, ¿no? De hecho, muchas gracias, Claudio. De hecho, perdón por la intervención, hay una película de Pirjo Honkasalo que está programada en esta edición del festival que se llama Los Tres Espacios de la Melancolía, del 2004. Es la directora de fotografía de la última película que vimos acá, pero es una gran directora, una de las mejores directoras en actividades europeas. Y ese documental del 2004 fue considerado por un crítico norteamericano como la película más triste del mundo, ¿no? O el documental más triste del mundo. Hay algo muy finlandés sí. con la tristeza. Sí. También, bueno, se ha proyectado Orenda en esta edición del festival, que es una película en competencia de Pirjo Honkasalo, y creo que junto con la retrospectiva que programamos, retrospectiva de la cual han visto varios fragmentos de varias películas, con la magnífica, brillante, muchas gracias Claudio, brillante exposición que has hecho. Creo que tenemos un panorama muy, muy interesante y muy completo del cine finlandés. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Claudio. ¿Sí? Buenas, una curiosidad. Sí. Tengo entendido que son dos hermanos Kaurismäki, sí. Mika y Aki, ¿no? Sí, así es. No se conoce mucho el trabajo de Mika. No. Sé también que no ha estado en finales, no filmando, creo, en Estados Unidos, me parece. Mika Kaurismäki, claro, él es el hermano mayor. Hermanos. Sí. Ellos eran distribuidores de cine, ¿no es cierto? Sí, también. Y vienen cineastas. Sí, así es. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Mika vino al Perú, creo que sí, ¿no? Estuvo en Perú, Mika, vino hace mucho tiempo, a finales de los 90, una retrospectiva de Kaurismäki, ¿no? Sí, y vinieron películas de Mika, vino él mismo, ¿no? Trajo algunas de sus películas, tiene un documental sobre Fuller, ¿no? Donde sale Fuller y Jarmusch, Tigrero, pero mayormente Mika, pues, que sigue en actividad, rueda bastante. Ha hecho incluso documentales en Brasil, pero también rueda mucho en Europa, ¿no? Está en actividad, ¿no? Y sus películas eso sí está más, sus películas de ficción al menos son más comerciales, ¿no? Eso está haciendo películas más industriales que aquí, ¿no? Aquí eso ya está mucho más personal y más original, ¿no? Pero sin duda son dos de los cineastas que renovaron la escena, o sea, porque Aki, Mika Kaurismäki, Honkasalo y otros más son como un poco suceden a esta generación de los 60 y 70, ¿no? Es como el relevo, ¿no? Ellos son el relevo. Yo solamente quería decir una cosita más. Todo esto que hemos visto, este viaje por las películas del cine finlandés, también nos dan cuenta de un país que casi ya no existe.
O sea, Finlandia hoy es otra cosa, es muy distinto, ¿no? Es un país que ha pasado por un proceso tremendo de urbanización y de tecnología, y ahora es como un país totalmente insertado en la sociedad del bienestar, en los más altos estándares europeos, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Pero las películas siempre, ¿no? Creo que igual, ¿no? Nunca van a dejar de decir una verdad sobre el carácter, el espíritu. Lo interesante del es que, país. como tú decías al inicio, la salud del cine finlandés está en muy buen momento, ¿no? De hecho, las últimas películas también de Pirjo Honkasalo son extraordinarias. Sí, una pregunta. Sí. Quería decir, bueno, yo no conozco gran cosa de Finlandia, la primera vez que veo sobre las películas. Un hombre sin pasado, ¿el original es finlandés? Claro, es de la de Aki Kaurismäki. Sí, estas son películas de Aki Kaurismäki. Y lo que quería decir de cinematografía finlandesa, hasta hoy día no sabía nada. Lo que sí sé por vivir en Europa es que Finlandia, quizás como dice usted, luego de los cambios, es uno de los países más reputados con uno de los mejores niveles de educación en la actualidad, tanto en hombres como en mujeres. Sí, así es. Lo interesante es que suele decirse en los últimos años que tiene los mejores índices de felicidad. Finlandia, un poco en sintonía con lo que decía sobre que es un país muy moderno, con una sociedad de bienestar muy bien construida, pero también tiene el cine más triste del mundo. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. Si puedo agregar algo que no tiene nada que ver, como se dice en francés, hors sujet, no tiene nada que ver. Así como usted dice que la contradicción entre un país que se supone que es muy feliz y tiene películas muy tristes, por haber conocido Brasil, es conocidísima por los personajes blancos, rubios, donde la mayoría sabemos que son negros, ¿no? O sea, usted va en Brasil, la mayoría son gente de color, pero usted en las famosas novelas de Red Globo nunca veía un protagonista de color, o era esclavo o era chofer. Con mucha suerte, siempre decía. Muchas gracias. Sí, hay muchas gracias. Gracias por esta investigación que has realizado y compartir sobre el cine finlandés. Yo he conocido siempre a Aki Kaurismäki, me fascina su cine, esta forma de contar, ese humor que quizás para muchos no es tan divertido, que tiene que ver con la presentación de estos personajes absurdos, extraños, ¿no? Las corporalidades, y eso ya sin hacer mucho, a mí por lo menos me causa mucha gracia, ¿no? Y esta cosa absurda. Siempre me ha llamado la atención cómo llega el cine comercial en Perú, o por lo menos en Lima, las películas de Aki Kaurismäki, ¿no? Sí. Me sorprendió ver Hojas de Otoño en Cineplanet. Sí. Una amiga me dijo, están dando, lo van a sacar, anda, ¿no? Y fui y me sorprendió ver en las salas, y que duró varias semanas estando, y no había mucho público, pero Cineplanet la mantuvo, Hojas de Otoño, ¿no? ¿Por qué no hacer la Católica, el Centro Cultural, una muestra de las películas de Kaurismäki? O sea, sí se conoce, se sabe quién es Kaurismäki, pero no hay muestras. O sea, no vemos hace rato. Se han hecho muestras. Claro, sí. Pero hace mucho. Esa gran muestra en el 99. Sí, o sea, en el 90 y tantos. Aquí Kaurismäki se han hecho muestras, claro, no con la frecuencia que quisiéramos, porque en realidad es un cineasta muy querido, con mucho culto y que amamos, ¿no? Pero precisamente me pareció que era hora de conocer la historia del cine finlandés, más allá de Kaurismäki, también, ¿no? Porque está genial, o sea, porque a través de Kaurismäki llegamos también a, o sea, entendemos que no viene también, no es como algo que sale de la nada. Exacto. Detrás de Kaurismäki hay una gran tradición. Hay toda esta tradición. Una tradición cinematográfica robusta, ¿no? Claro. Y hay otros directores contemporáneos, ¿no? Como Pirjo Honkasalo. Su visita precisamente ha permitido conocer. A mí me hubiera gustado mucho presentar más películas de ella. Quizá de repente para otra edición del festival podemos hacer una retrospectiva de Pirjo, ¿no? Pero ahí es interesante, como ha probado Claudio, hay un cine finlandés por descubrir todavía también, ¿no? Y
sí vamos a tratar de hacer otra y retrospectiva. las temáticas, ¿no? Se habla de la felicidad, un país feliz y todo eso, pero cuando vi El otro lado de la esperanza de Kaurismäki, que aquí no lo estrenaron, lo estrenaron en cines comerciales en Bogotá, ¿no? También sigue siendo duro sobre el tema de la migración, mucha crítica social, mostrar una Helsinki o una Finlandia difícil, duro todavía, ¿no? Entonces, eso en contraste con el humor. Ya con esta Gracias. intervención ya terminamos, sí, porque ya se nos va la hora. Insisto que desconozco la manera de filmar en Finlandia, pero solo para hacer lo que en francés se llama no el fondo, sino la forma. Estamos acostumbrados, por ejemplo, ¿no? Las versiones de Vargas Llosa, donde vemos un prostíbulo donde la gente está contenta, donde yo personalmente no sería feliz de ejercer, ¿no? O si vemos una película americana donde Pretty Woman sale con un Richard Gere que le paga 5.000 euros por una semana con la música, que claro, es bonito ver eso, ¿no? O sea, lo que es bonito es, como decir, la manera de presentar. La historia me parece que es mucho más trágica que la historia del campo en Finlandia. Lo que pasa es que en Europa pues, están acostumbrados a filmar de una manera lenta. Si usted filma la película, se pasan 3 horas. Media hora en la cena porque filman el aperitivo, la cena, el queso, la discusión, la sobremesa, y otra media hora. En las 3 horas pasa usted un día. En cambio, en una película americana, en 45 minutos pasan 15 años. La música más rápida, la gente está bien vestida, la mayoría se ha hecho cirugía plástica. Entonces, no, como yo digo, no es el fondo, sino la forma. Particularmente para mí una historia, por volver a Pretty Woman, es mucho más trágica que una triste historia en el campo finlandés, solo que la forma de filmarla es más aburrida y más lenta. Muchas gracias, y con eso damos un aplauso, por favor, a Claudio Cordero por su magnífica... Esta es una masterclass. Una cosita, Claudio. Sí. Ibas a hablar antes de esta posibilidad, de esta página que tienes. Ah, que sí, estás trabajando. los Yo invito quisiera a saber- seguir. Gracias Sí. por la mención. Un Mundo Cinéfilo. Ahí, Eso. no sé si lo pueden poner, chicos, allá. Sí, eso. Sí, en esta plataforma es para descubrir justamente cinematografías poco conocidas, ¿no? La misión de Un Mundo Cinéfilo, ¿no? Viajar por el mundo a través de las películas. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia y su asistencia. Excelente, excelente.